Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Licenciado, yo tenía un par de preguntas sobre la tarea. Ajá, adelante. Camila, ¿es usted va? Sí, 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 Camila. Bueno, la primera es, yo no entendí muy bien si era o sea, si teníamos que hacer una presentación como tal en PowerPoint o era en un documento Word. Este, precisamente yo esta mañana les voy a mostrar un dossier que hicieron el año pasado y que está bien hecho. Ah, ok, sí, porque yo no entendí muy bien, entonces no hemos podido ¿Verdad? avanzar. Entonces, solo usted se ha conectado, Camila, ya es unas 9. No sé si no habrá aceptado a los demás, no sé si estarán en espera. Yo, eh, yo aquí supuestamente, así como le di entrada a usted, va. Sí. No sé, tal vez a usted le están avisando o algo así. Bueno, en realidad no me han dicho nada. Que han tenido alguna clase o, Sí, ahora había examen de anatomía y no pude ir porque estoy enferma, entonces estoy aquí en la casa. entiendo. Entonces no se pudo conectar. Perdón, no pudo ir. No. Entonces es posible que por eso no se han conectado, pero está complicado porque debemos de estar, ¿verdad? Conectados. ¿Ve la diapositiva? No va. No. No la ve. Bueno, vamos a esperar un momentito porque solo usted está, Camila. Sí. Me llama la atención eso porque prácticamente estamos en las últimas clases. Mire, ya que está también, digamos, me puede decir si la actividad que hay de estudiantes o del departamento para esta semana es obligación que tiene que asistir. Fíjese que no sé, se supone que nos tienen que dejar libre para que podamos asistir y no tengamos la excusa de que tenemos clases, vea. Porque tenemos clases en realidad. Y entonces yo les quisiera pedir a ustedes para parecer. Les quisiera pedir parecer porque son 2 horas y entonces así las cosas. Entonces no, yo en lo particular no quisiera perderla, pero si por razones ya institucionales tiene que ver eso. Ve una diapositiva, No, no la veo. no. Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Pues sí, una diapositiva rosadita. A Sí, ver, sí. vaya, mire, así es como debería de más o menos hacerlo, ¿me entiendes? Son diapos, no es documento. Ah, ok. Mire,
Y digamos, cada tema, vaya, este que es el impacto de la pandemia COVID-19 en la realidad histórico-social salvadoreña, vaya, este tiene subtemas, vea, dentro del tema. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho Aquí, era, aquí viene la introducción. Ellos hicieron una introducción. Y aquí está el índice. Aquí están los temas. Lo puede ver, ¿verdad? sí, 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 lo estoy viendo. ¿Eh? Entonces, así sería la cosa, Camila. Por eso, pero yo lo que no me dejó terminar mi pregunta era que em, si, digamos, está cada tema y en cada tema dentro hay subtemas, entonces tendríamos que sacar un resumen de cada subtema de... Pues precisamente, ¿me escucha bien, va? Sí, Porque yo no le escuché bien, pero yo tengo, tengo la sospecha que usted por ese lado va. Mire, cada tema se le va a tener que poner una introducción y palabras claves, porque cada tema habla de distintas cosas, aunque del mismo problema. ah, ok. Eh, o sea que hablan del COVID, obviamente, pero en distintos aspectos. En lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo de la violencia, un montón de cosas. Entonces, solo es como una introducción al tema y palabras clave, no tenemos que poner cada subtema ni un resumen de No, no, cada... no, no, no. Y claro, me tienen que incorporar todas las diapos. O sea que es un buen mamotreto, hablando en un sentido figurado, porque ustedes lo van a enviar virtual. Ajá. En verdad es un mamotreto, es un mamotreto, porque mire aquí, ¿cuántos temas son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve temas. Y póngale que cada tema tiene sus 20, 25 diapositivas. Sí que es un tema bien, es un mamotreto, pues. Ajá. En físico sería un directorio telefónico, Sí. ¿verdad? Pero como ustedes lo van a enviar virtual, entonces ya ahí es distinto, ¿me entiendes? Es distinto. Así las cosas. Seguimos solo nosotros dos, Sí. porque no Y, les envían un recordatorio. ok. Y podemos seguir viendo la diapositiva en lo que, Pues en sí, lo que... porque de nada me sirve estarle dando clases a usted. Ve la diapositiva que le he puesto. Sí. Impacto de la pandemia COVID en lo político, el Estado Social de Derecho y sus instituciones. Aquí está la introducción. Aunque esta gente no le puso las palabras claves, ni un solo de fueron. Ajá. Ese ya es otro tema. Se lo voy a Un regresar, subtema. se lo voy a regresar. Mire, el impacto de la pandemia COVID en lo político, en lo político, el Estado Social de Derecho y sus instituciones. Sí, es otro tema. Ok. Aquí le hicieron una introducción. Esto ya es la clase. Es que es un dossier, o sea, que es un dossier el cual le va a permitir a la gente leerlo. La salud, un problema político. Esta es ya una diapositiva propia del tema. Pero y como ya resumida, ¿verdad? Fíjense que no, son tal y como yo las hice, nada más que yo con la plantilla de la universidad.
esta gente no sé por qué adoptó esta plantilla, porque yo les dije, pues, dejen las plantillas de la universidad. Pero mire, eso es otra cosa que nosotros no tenemos plantillas de la universidad. Solo retomen las que yo les he puesto. Ah, ok. Y además que cuando usted quiere reproducir una plantilla, virtualmente le sale, se le reproduce. En el programa PowerPoint, eso se le reproduce. ¿No se ha fijado usted, Camilo? En eso. Sí, pero es que las plantillas de la universidad son aparte, no están en PowerPoint, nos tendrían que pasar plantillas de la universidad. Ah, bueno, también es que yo porque tengo una posición distinta a la de ustedes en realidad. Sin embargo, yo se las he puesto en el aula virtual. Ok, Están en el aula virtual, Camila. Tomen en cuenta. ¿De acuerdo? ok. Ya le accedí a otros. Vale. Voy a salir de esta página, de este documento porque necesito compartir la clase. Hoy sí ven la diapositiva, la incidencia de los factores socioculturales en el problema de la alimentación y nutrición. Sí, Ok. Bien, ¿cuántos estamos? 4. 3. Ah, sí, 3. Es que me pongo yo también. Entonces así sería, Camila. Va, está bien, gracias, licenciado. ¿Le quedó claro? ¿Verdad? Sí, En realidad, el material para hacer el dossier ustedes lo tienen en las aulas. ok, está bien, gracias. Bueno, bien, vamos a continuar porque no podemos estar esperando. Me he dado cuenta que tuvieron actividad previa a esta clase. Sin embargo, pues debemos de evacuar todo lo que nos toca que desarrollar, pues, en nuestras clases de sociología en general. Bien, el, el jueves pasado dejamos ya cimentadas algunas ideas. Por ejemplo, el 16 de octubre del 2022, el Día Mundial de la Alimentación. Aquí hay como una reflexión. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y comulgamos con el concepto de que muchos de nosotros tenemos el poder de cambiar, modificar y optimizar la forma, cantidad y calidad de lo que comemos para bien nuestro y del resto del mundo. Es como una declaración compartida. La especulación, un mal endémico para los precios de los alimentos. La especulación pues es un problema actual también, no solo el hambre, sino que también la especulación, solo que la especulación, a diferencia del hambre, está vinculado a la corrupción, a los inescrupulosos. Bueno, que la corrupción es un fenómeno inescrupuloso. A los sectores sin escrúpulos que tratan de enriquecerse con el mal ajeno, con el mal común. Y eso es terrible, eso es perverso, pues. Entonces,
aquí pues la especulación, un mal endémico para los precios de los alimentos. Y en sociedades como la nuestra, perdón, la especulación es un mal endémico, es recurrente debido a que hay ausencia de controles reales sobre los precios. Nosotros desde la sociología pues le apostamos a controles, a regulaciones reales, no llenarnos de tantas, digamos, pliegos de regulaciones o de normas, sino que, que hayan controles reales y efectivos en los precios de los alimentos. Porque en realidad cuando no hay control de los precios, pues hay abuso inmediatamente. Y ustedes lo han podido comprobar como ciudadanos y ciudadanas. Yo lo he comprobado, yo en muchas ocasiones les he manifestado pues que alguien como consumidor pues nos damos cuenta cómo los embates del alza de los precios está afectando los bolsillos de la gente. Este es un llamado de la FAO que invita pues a los gobiernos más que todo, no a la sociedad, sino que a los gobiernos, a luchar contra la especulación en los precios de los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, con sus siglas en inglés FAO, hizo un llamado para luchar contra la especulación en los precios de los alimentos. Es un tema que viene a alborotar la situación de las y los salvadoreños. La invitación es a luchar contra la especulación para beneficiar a la gente, indicó el representante de la FAO en El Salvador, Diego Recalde. O sea que desde la FAO, y en realidad esto es bien, bien curioso y sospechoso, que tiene que ser una organización internacional la que señale, la que identifique un problema tan interno como es la especulación, y no el gobierno a través de su Defensoría del Consumidor. Mire, esto es preocupante porque deberían de ser los primeros en señalar e identificar el problema de la especulación. Y como un organismo internacional que opera desde afuera diga esto, o sea que tiene mejor conocimiento del interno de nuestras sociedades y no los propios, que sería el gobierno de la República a través de su Defensoría del Consumidor. El precio de los alimentos comenzó a subir en el 2020 por la pandemia, pero se exacerbó en el 2021. En el 2021, cuando estalló la crisis logística. Esto de la crisis logística precisamente se refiere a que los alimentos, siempre que se exportan los alimentos, estos son enviados a través de contenedores, y entonces resulta que la crisis logística se refiere a eso, que no habían contenedores porque el encierro económico que hubo por la pandemia como paralizó pues que la disposición de los contenedores fuera escasa. Entonces parece que se habla de esa crisis logística. Ustedes saben que los contenedores son como grandes o sendas cajas metálicas en donde se exportan productos, y uno de ellos son los alimentos. Entonces resulta que ya para el 2021 se escasearon, no habían disponibles. Entonces eso provocó un alza de los precios. Se esperaba que este 2022 se diera esa crisis logística
pero sufrió un revés por la invasión rusa a Ucrania. Esto vino como a agravar más la situación. Graneros mundiales de cereales y proveedores de fertilizantes. Esto es muy importante. Ocurre que allí en Ucrania y Rusia son proveedores del mercado mundial de alimentos. Increíble. Y son los que están enfrascados en ese conflicto. Y cuando la guerra prevalece, lo demás se detiene. Pues. Entonces, esto viene a unarse más a la crisis. Sí, y solo sí podemos hablar de que la guerra en Ucrania es causante también. Es causante del alza de los precios. Yo creo que este dato es muy importante. Es muy importante porque en realidad, pues, ustedes lo pueden encontrar también en las noticias, en los periódicos, pero no le explican. La crisis internacional hace lo suyo, pero el gobierno salvadoreño también ha señalado que el disparo en los precios se debe a la especulación del mercado. Especulación del mercado, o sea que la gente acapara productos, lo embodega y espera que haya alza de precios para sacarlo al mercado y venderlo caro. Cuando ellos compraron en un tiempo, en un momento, más barato. Entonces, ahí está la especulación, ahí está la picardía, como dirían coloquialmente. La queja también viene de los productores, quienes reclaman al gobierno mayor vigilancia del mercado, lo que yo les decía. En El Salvador, lamentablemente, los gobiernos no controlan, pues, no controlan precisamente porque si controlaran sería afectar a determinados sectores económicos poderosos económicamente y también políticos vinculados a ellos. Esta narrativa es grave en realidad porque no representan a la mayoría a los intereses de la mayoría de la gente, sino que a determinados sectores y que son los comerciantes, ¿no? Vinculados a la importación de productos alimenticios. La Mesa por la Soberanía Alimentaria han explicado que el precio de los granos básicos se disparó este 2022 bajo el argumento del incremento de los insumos. Pero en realidad los proveedores comercializan el grano producido el año pasado, cuando no estaban tan caros. Es lo que yo les decía también. Ellos compraron en el 2020 a determinado precio, más barato, obviamente. Y hoy con el alza sacan al mercado a vender los productos, pero ya con el precio aumentado. Pero no como ellos compraron, sino que es mucho más caro. Un llamado a no dejar a nadie atrás. Recalde es el representante de la FAO en el país. Aseguró que a pesar del incremento en los insumos agrícolas, el precio de los alimentos ha venido a la baja en los últimos 6 meses. Esto es revelador. Esto es revelador. Estamos hablando del 2022, este año. Claro, ya se va a terminar, ¿no? Pero este funcionario de la ONU, para que nos diga porque tiene datos fehacientes, fidedignos, para poder decir que en los últimos 6 meses han bajado los precios de los productos alimenticios. Lo curioso y llamativo es que solo en El Salvador no procede esa baja. Eso es grave. Eso es complicado. La previsión de la FAO, por lo que vemos de estadísticas globales, es que los precios comienzan a bajar, señaló Recalde, durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación, o sea, este 16 de octubre, donde reforzó su llamado de no dejar a nadie atrás en un momento tan crítico a nivel mundial.
El representante recomendó a las personas comprar directamente de los productores en los mercados del circuito corto, donde los salvadoreños pueden conseguir alimentos más frescos a precios más bajos y se beneficia a los agricultores. Este es un mecanismo como para poder también, rechazar la especulación. Rechazar la especulación. O sea, ir a donde los productores nacionales venden, porque existen lugares donde los productores directos están vendiendo. Entonces dice la FAO pues que sería bueno pues o conveniente ir a donde esta gente está destacada vendiendo sus alimentos o su producción. Es una recomendación, ¿verdad? Para conseguir buenos precios, precios cómodos. La FAO recalcó la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios, donde es necesario que sean inclusivos, eficientes y sostenibles para combatir la pobreza y la desigualdad. Todo lo contrario que existe en El Salvador. Y esto en la clase anterior o en el tema anterior lo estuvimos viendo, analizándolo. Cómo el sistema agroalimentario salvadoreño está en crisis porque resulta que creyendo garantizar una seguridad alimentaria, creyendo que, digamos, inundar el mercado nacional con productos provenientes del exterior, se va a poder resolver el problema de la seguridad alimentaria. Ya en la clase anterior estuvimos argumentando por qué no es cierto eso. Y repito, usted puede caer a cuenta de que, por ejemplo, va usted a los súper, a cualquier súper del país, va usted a los mercados municipales y usted ve productos. Y entonces dice, hay seguridad alimentaria. Sí, pero de lo que se trata es que la seguridad alimentaria es mucho más compleja, es mucho más, digamos, integral en el sentido de que una seguridad alimentaria no solo es la existencia suficiente en calidad y cantidad de productos o de alimentos, sino que también debe englobar o integrar otros aspectos. Y ya dijimos cuáles, por ejemplo, que se han producido en el país, por ejemplo. Un presupuesto para que haya una seguridad alimentaria real. Porque en El Salvador hay una seguridad alimentaria, sí, no lo negamos, pero es ficticia. ¿Por qué? Porque no toda la gente accesa a los precios. Ojo, y si accesa, no compra los alimentos suficientes. Familias que antes compraban 12 libras de frijoles, hoy están comprando, ¿qué? 8. Y eso disminuye el consumo de nutrientes y de calorías. Entonces, eso afecta. Eso afecta. Entonces, la seguridad alimentaria no es, hay que relativizarla. Porque seguridad alimentaria, esta que estamos viviendo, que para el que tiene dinero, para el que tiene capacidad de compra, no es ningún problema. No es ningún problema. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, la FAO también está en la tónica o en la misma dinámica de la que nosotros en sociología hemos estado argumentando. Que bueno sería una seguridad alimentaria acompañada con una soberanía alimentaria. Y que no la hay hoy por hoy en El Salvador. Bien, entonces la FAO recalcó en eso y recalca. El Salvador tiene un gran potencial para conseguir un futuro más equitativo y próspero, señaló el representante. Entonces, vean, pues,
como funcionario de un organismo internacional, pues coincide con lo que yo, por ejemplo, les planteé en la clase de sociología anteriores. Seguimos habiendo 4. Esto me llama mucho la atención. Aquí hay una imagen donde pues hay una imagen que explica que hay producto en plaza. Pero repito, no todos tenemos acceso. Entonces, desde ahí ya no es seguridad alimentaria. La endemia del hambre. La endemia del hambre es un problema mucho anterior, de larga data, de mucho tiempo atrás. El Día Mundial de la Alimentación no debe ser únicamente un recordatorio de lo importante que es alimentarnos de forma correcta, mediante la ingesta de una dieta sana y equilibrada, sino que también debe ser un llamado de atención para que se logre garantizar la seguridad alimentaria para todos los habitantes de la Tierra. A día de hoy, miles de millones de personas, especialmente los niños, mujeres y ancianos que habitan las zonas más vulnerables y que representan casi el 40% de la humanidad, no se pueden permitir el acceso a una dieta saludable. El hambre sigue ganando terreno y con él las enfermedades asociadas como la obesidad o la desnutrición. Ocurre pues que cuando no hay este acceso a los alimentos que nos procuran o que nos dan los nutrientes suficientes y las calorías suficientes, se acude a otros alimentos. Se acude a otros alimentos que nos provocan obesidad y hasta desnutrición. Porque mucha gente hace eso. Y es el caso de la ingesta excesiva de carbohidratos. El golpe bajo de la pandemia. Como si esto no fuera suficiente, el impacto económico que ha tenido la incidencia del COVID-19 solo ha servido para empeorar la situación. Este planteamiento nosotros lo hemos manejado desde un principio. La pandemia hizo que cientos de miles de personas se hayan visto desprovistas de fuentes de alimentos seguras, ya que por diferentes circunstancias no pueden acceder a la comida. A ello debe sumarse el hecho de que la manera en la que se producen, procesan y consumen los alimentos es una grave fuente de desperdicio, todo lo cual resulta devastador para el medio ambiente y los recursos del planeta. Gastamos millones y derrochamos gran parte de lo que empleamos. Este también llama la atención, ¿sí? Porque en realidad hay un proceso de cómo se producen los alimentos en los cuales se desperdician los recursos y también se afecta al medio ambiente. Resulta ser un tanto tóxico y en realidad pues es un contrasentido. Es un contrasentido lo que se está argumentando. Nuestras acciones determinarán el futuro. Cada año, el Día Mundial de la Alimentación tiene un lema que para el 2021 es alimentos seguros ahora para un futuro saludable. Una frase que expresa con claridad lo necesario
que es que cambiemos nuestra forma de producir y consumir y comencemos a hacerlo de forma sostenible y responsable, si queremos que haya un futuro para las nuevas generaciones. Publicidad. Los países han asumido varios compromisos bastante ambiciosos con el fin de transformar la manera en la que se consumen los alimentos, haciendo que los más saludables resulten asequibles, informando claramente de las desventajas de la comida basura, los azúcares, etcétera, y o interviniendo para que los sistemas productivos resulten más eficientes en todas sus etapas. Pero de nada sirve que los gobiernos se comprometan a cumplir ciertas metas si sus ciudadanos no colaboran. Este es un llamado también a la ciudadanía, a ejercer la ciudadanía con respecto al consumo de alimentos. Al consumo de alimentos. Increíble. No hay que ser solo consumidores, sino que ciudadanos. Ocurre que si solo es consumidor y no se da cuenta que tiene derechos de ciudadano, como por ejemplo el comer lo adecuado y comer, por ejemplo, alimentos propios hechos en el país y en una forma adecuada. Eso ya conlleva pues no solo ejercer el consumo, sino que también todo una ciudadanía consciente. En este Día Mundial de la Alimentación, es fundamental que cada persona sea consciente del rol que cumple en el contexto mundial y de que cada alimento desperdiciado podría haber saciado el hambre de otro ser humano. Ocurre que seguimos en esa paradoja, en ese contrasentido de que a pesar de que hoy hay alimentos como nunca, hayan todavía millones de personas sufriendo hambre. Mínimo son como 800 millones de personas que todavía padecen hambre en el mundo. Repito, en un mundo en donde existen alimentos, existen producción de alimentos como nunca antes se ha podido demostrar en la historia de la humanidad. Bien, hemos estado pues hablando como un organismo de las Naciones Unidas, como es la FAO, tiene argumentos de peso para poder decir que en determinado país no existen condiciones óptimas para poder tener acceso a los alimentos. Repito, ellos tienen autoridad, tienen credibilidad para poder acatar lo que ellos dicen. Pero repito, en el país estamos en una situación complicada porque no se les hace caso a los organismos internacionales, sus sugerencias. Seguimos en una situación de que yo hago lo que quiero desde mi posición de gobernante y eso es lo que se va a hacer. Repito, es un proceder complicado, absurdo y dañino. Resulta que el problema es la incidencia de los factores socioculturales de la alimentación, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a hablar de las implicaciones que tienen esos factores en la alimentación. Antes de conocer el valor nutritivo de los alimentos, las personas acceden a un universo sensorial en el que se han desarrollado determinados patrones culturales alimentarios que condicionan sus hábitos. Esta idea, pues, tiene tanta validez en el sentido de que nosotros comemos en correspondencia a un contexto histórico-cultural. Que nos permea la vida o que incide en la vida cotidiana.
no, o sea que, por ejemplo, nosotros comemos en nuestro país, en nuestros países como en El Salvador, determinados alimentos que no necesariamente son consumidos en otras partes del mundo, vale decir Europa, África. Entonces hay una distinción. La alimentación se distingue la una de la otra, de acuerdo a la sociedad o al país que se está estudiando. Entonces, eso incide grandemente en nuestra alimentación, las condiciones socioculturales o los patrones culturales. Afortunadamente, las prácticas alimentarias son dinámicas y suelen cambiar en la medida en que las personas se ven obligadas a modificar sus estilos de vida, ya sea por salud, por la economía y la educación, cultura en alimentación. Mire, esto es muy importante porque ya estamos, digamos, inmiscuyéndonos en el rol de ustedes, que en un futuro van a ser nutricionistas. Pero ocurre que ustedes, como sector social, profesional y científico del área, tienen un rol importante, un rol protagónico. ¿Para qué? Para exhortar a la población enferma, una población enferma, a que modifiquen sus estilos de vida, que adopten estilos de vida proclives a lo saludable, Entonces, ustedes forman parte de ese demos, de ese grupo de sectores que deben pues, incidir en las conciencias de las personas, vale decir, pacientes o ciudadanía, puedan digamos, consumir saludablemente los alimentos. Los otros son los políticos, ¿verdad? Pero ya vimos nosotros y cuál es el ánimo de los políticos en un país como en El Salvador. Los educativos culturales también, etcétera. El patrimonio cultural alimentario se obtiene desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Ojo con esto. Desde el nacimiento de nuestra sociedad, en un lugar determinado y relacionado con una sociedad concreta. Pero los comportamientos alimentarios se mueven en un marco de referencia beneficiándose del patrimonio biológico y cultural. Y por supuesto sometidos a presiones externas tales como las técnicas de producción, elaboración y conservación, las técnicas de marketing social y de consumo, las posibilidades de comunicación y transporte, la actitud hacia los alimentos, la imagen corporal que responda a los cánones estéticos de moda, el código culinario que describe formas de preparación y consumo, las prohibiciones, tabúes y mitos, la disponibilidad de recursos como dinero, tiempo, habilidad personal y los factores no racionales en la elección. Entonces, vean, pues, qué tan importante es, pues, también identificar y señalar, pues, los obstáculos que existen culturalmente en sociedades como la nuestra y que están bien arraigados, los mitos, los tabúes, ¿sí? Pero también el dinero suficiente para poder comprarlos es también otro obstáculo. Bueno, entonces vamos a ver pues que es una cadena, toda una cadena en la cual el patrimonio cultural alimentario
se desarrolla. Se desarrolla. En la civilización occidental se dan desequilibrios en la dieta por exceso y en otras zonas del planeta se da el fenómeno contrario, desequilibrios en la alimentación por defecto. ¿En cuáles nosotros estamos ubicados? Complicado porque si decimos que estamos en los países donde hay desequilibrio en la alimentación por defecto, ¿qué quiere decir esto por defecto? Por defecto quiere decir de que como no hay, la gente sufre hambre, sufre escasez. Esa es una situación por defecto. Y ocurre que aquí en El Salvador la gente no come, o si come, no come los 3 tiempos, no porque no hayan alimentos, sino que no, porque no tiene dinero para comprar. Entonces, aquí como que hay que relativizar el problema. Relativizar el problema. Entonces, es un desequilibrio provocado por el problema de la pobreza. Y no por la ingesta excesiva de los alimentos. Bien, hay una larga lista de mitos, perdón, creencias en torno a la alimentación que deben ser conocidas para poder modificar hábitos. Ocurre que nosotros muchas veces, y en realidad pues eso es bien común en sociedades que han sido, que fueron colonizadas y sometidas por el colonialismo europeo, por ejemplo, y que no solo fuimos sometidos como pueblo, sino que también fuimos sometidos hasta en nuestras ideas. Y todavía lo seguimos siendo. Entonces, ocurre que hay mitos muy arraigados como herencias coloniales que están vinculados a la alimentación. A modo de ejemplo, se pueden citar sobrevalorar los caldos cuando estos apenas llevan proteínas, ya que estas por el calor se coagulan y se quedan en la carne hervida. Considerar que el alcohol abre el apetito. Son hábitos mal enfocados, obviamente. Por ejemplo, el alcohol abre el apetito. Esta es una costumbre colonial. El otro, la ingesta o el ingerir caldos creyendo que son alimenticios, cuando en realidad sus efectos son perjudiciales, superan con mucho su aporte nutricional. Sobreestimar el valor nutritivo de determinados productos como la soja, el polen, las algas, cuando en gran parte se consumen por moda y sus nutrientes se pueden encontrar en otros productos. Considerar que los productos congelados tienen menos valor nutritivo que los frescos, cuando en realidad tienen el mismo. Esa es otras creencias también. No comprar los productos o los alimentos congelados, sino que frescos. Porque hay un prejuicio de que están congelados, han perdido sus valores nutritivos. Otros malos enfoques o mitos son pensar que los niños y los ancianos deben comer sobre todo carne y pescado, cuando realmente se debe comer de todo y a todas las edades. La creencia de que no es igual tomar queso que leche, cuando en realidad tienen valores nutritivos similares y se deben alternar. Pensar que el huevo en crudo alimenta más que el huevo cocido, cuando realmente es lo contrario. Es el huevo cocido el que alimenta más. Aquí nosotros estamos exponiendo
comentando pues algunos mitos o malos o procedimientos mal enfocados en torno a la alimentación. Factores determinantes de la alimentación. Los factores son los medios que establecen o rigen las formas de alimentación de una persona, región, ciudad, los cuales son de carácter social, de carácter cultural, políticos, económicos y medios de comunicación también, y hasta tecnológicos. Bien, vamos a llegar hasta aquí porque la clase es de 1 hora. Pero me llama la atención de que solo terminamos conmigo a 3. Tómenos en cuenta, licenciado, que aquí ¿Perdón? estuvimos. Tómenos en cuenta que aquí estuvimos. En realidad a mí me llama mucho la atención y la cuestión es de que la otra semana son los parciales, finales. Sí, envíenme a mi correo los compañeros que han estado, de acuerdo, pero los 2 van, o 3 fueron los que estuvieron. Solo 2, creo. Uno se metió un ratito. Bueno, envíe los nombres, por favor, a mi correo o al WhatsApp para tomarlos en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, adiós, nos vemos.